Capítulo número 5. Vamos a ver un poco de VLAN en las troncales y lo que son los Ether Channel, los Port Aggregation, los Bundle, como lo quieran llamar. Mi nombre es Gerardo Reyes, soy instructor de CCNP de cara a la certificación 350-401. Comencemos. Vamos a ir revisando este capítulo número 5 a modo de brief. Recuérdense que la idea es repasar los temas que se van a ver en el capítulo que se reforzarán durante nuestras clases en vivo o la lectura del material oficial de certificación, las prácticas, etcétera, etcétera. BTP, recuérdense que es una forma en la que podemos difundir información de las VLANs entre los switches. Así, por ejemplo, pudiéramos crear un grupo de VLANs en el switch o en un switch que se puede denominar server y la información que se crea entonces se puede propagar a un switch que sea cliente, ¿sí? Entonces el switch cliente va a aprender información del servidor. ¿De qué tipo de información estamos hablando? De VLANs. Otra alternativa puede ser que el switch sea transparente, lo cual impediría que la actualización de ese servidor impacte sobre él, pero si por alguna razón ese switch transparente está en el medio de dos clientes, pues le pueda permitir el paso de la actualización, ¿sí? El asunto con BTP generalmente es delicado y no suele utilizarse con mucha frecuencia porque esa actualización, esa difusión de información de VLANs depende de un parámetro muy particular que se llama el Configuration Revision Number, que básicamente es que el que tenga el número más alto de ese número, digamos, es el que tiene prevalencia para que los demás se actualicen en función de la información de VLAN que el que tiene el número más alto tiene. Por ejemplo, ese número varía en la medida que usted crea VLANs o elimina VLANs. Entonces, un switch puede tener solamente dos VLANs, pero puede tener ese número en, no sé, 100. Significa que han hecho 100 cambios para llegar a esas dos VLANs solamente, ¿sí? Mientras tanto que otro switch de la arquitectura que tiene 10 VLAN creadas que están siendo productivas, tiene el número, no sé, 4, ¿sí? De configuración de revisión. Entonces, cuando yo conecto este switch que tiene el número de revisión 100, pero solo dos VLAN, los demás switches tendrán que actualizarse en función de este que tiene solo dos. Así que la información del que tiene 4 o 10 VLANs se va a borrar para reemplazar por estas dos. Es un tema esto de BTP. No suele ser muy utilizado. De hecho, se sugiere que siempre se utilice el modo transparente, porque el modo transparente simple y llanamente permite crear VLANs dentro del switch sin que la información que este switch tiene altere la de los otros switches, ¿sí? Básicamente. Aunque para mitigar el problema inicial, en teoría, con la versión 3 hay una serie de mejoras, ¿sí? De BTP. Con el hecho de que solamente hay un servidor y solamente las actualizaciones pueden emanar de ese equipo y más de ningún otro, en teoría. Pero bueno, no suele ser una configuración muy particular porque de cualquier manera la única información que nos provee es la de VLANs, ¿sí? Es decir, después al final los puertos que están asociados a esas VLANs no se propagan, ¿sí? Aquí veíamos las versiones de BTP, versión 1, versión 1 y 2 y versión 3. Aquí tienen un poquito de la comunicación de BTP, ¿sí? Los mensajes así tipo summary, subset o client request. Aquí están más o menos los pasos en cómo se asocia el proceso de BTP en un switch, ¿sí? Se escoge la versión, hay que colocar un nombre de dominio que tiene que ser común entre todos los switches. El modo, si va a ser servidor, cliente transparente o ninguno. Y también es opcional colocarle una clave. Ahí tenemos un breve repaso, ¿sí? Vean que aquí está una de las diferencias de BTP versión 3, donde donde colocaríamos el comando BTP primary, ¿sí? Esa sería una diferencia. ¿Cómo verificamos BTP? Con el comando show BTP status, ¿sí? Nos dice en qué dominio estamos, en qué modo estamos, cuántas VLAN podemos crear, cuál es el número de revisión. Este es el famoso Configuration Revision Number, ¿sí? Ah, en este caso está en 1, por ejemplo. Nos dice cuál es el primary ID, cuál es la descripción de este switch, cuál es si tiene una clave y tiene su huella de MD5, ¿sí? Y así sucesivamente. Más verificación. Aquí entonces entiéndase que la teoría, vean que aquí, por ejemplo, se crearon una serie de VLANs, ¿sí? Y ahora esa creación de VLANs ha aumentado este número,
Y como los demás switches en teoría, esto está suponiendo que es un ejemplo de cero, los demás tienen un número más bajo, este número que es más alto debería entonces actualizar al resto de equipos. Vean que esta configuración se hizo en switch 1, por tal motivo, si yo voy a otro switch como switch 6 y hago un show VLAN, voy a ver esas VLAN creadas en ese switch, sin que yo haya intervenido en ese switch. Sin embargo, bueno, aquí también está claramente lo que les comentaba al principio, yo no tengo puertos asociados a esas VLAN, ¿sí? Solamente estoy creando la VLAN. Otro protocolo interesante es el DTP, ¿sí? Que permite la configuración dinámica del estado de un puerto. Generalmente nos referimos a esto con los casos de los puertos troncales. De hecho, es una de esas configuraciones que tenemos que tratar de evitar a toda costa, de tener deshabilitada esta función, ¿sí? Básicamente aquí tienen una tabla donde nos dice, bueno, en qué estado están dos puertos y cuál es el resultado de esa configuración, ¿sí? Nos va diciendo cómo se forma. Eh, Este es la idea, es que yo, por ejemplo, si tengo, seguramente lo han visto, si han hecho prácticas antes con Packet Tracer o con cualquier switch, lo pueden hacer. Tienen un switch conectado a otro por un puerto troncal. Entonces usted en un puerto coloca el comando switch por mode trunk, por ejemplo, y como DTP está activo, el otro extremo se va a colocar en modo troncal también, dinámicamente, sin que usted haya intervenido en ese equipo. Esa naturaleza es la que podría perfectamente ser parte de un inicio de un ataque. Es decir, que alguien coloque ahí un switch, forme un troncal con el equipo, y recuerde que por un troncal que pasan, por defecto pasan todas las VLANs. Entonces un atacante pudiera iniciar su ataque por ese vector. Entonces por eso generalmente no utilizamos el protocolo DTP y para ello lo deshabilitamos principalmente configurando el modo del puerto en modo troncal de forma manual, usted lo hace. Y además lo acompañamos de este comando que se llama switch port no negotiate, ¿sí? Esa es la mejor práctica. Los bundle, recuerden que la idea es sumar enlaces lógicos, así como está en esta topología, y aprovecharnos del uso de ese ancho de banda para lograrlo, ¿sí? Aquí lo que hay son como unas guidelines o unas sugerencias, como que bueno, la tecnología de los vínculos físicos que a interrelacionar, voy a incluir, deben ser generalmente la misma. Es decir, si son Gigabit Ethernet, todos tienen que ser Gigabit Ethernet, si son Fast Ethernet, así sucesivamente. Y deben tener configuradas, lógicamente, las mismas características. Por ejemplo, el modo duplex, el speed, si son puertos troncales deben ser las mismas VLANs y cosas así por el estilo, ¿sí? Algunas otras características técnicas, ahí está el número del protocolo 802.3AD. Em, la interacción que tiene Spanning Tree con Ether Channel, porque aquí ya veremos cosas como el tema de Spanning Tree, cómo afecta cuando ahora combinamos vínculos. Aquí nos recuerda que Spanning Tree opera sobre el link lógico, que básicamente es lo que se crea con un Ether Channel. Se crea un interfaz lógico, ¿sí? Sobre los interfaces físicos varios que yo estoy incluyendo. Aquí también nos dicen que la idea es que esto balancea carga entre todos los links por una serie de algoritmos y que pueden ser de capa 2 y de capa 3. ¿Sí? Básicamente tenemos dos sabores, es el PAGP, que es el estándar de Cisco propietario, y el LACP, que es el estándar abierto. ¿Sí? Obviamente, tanto Cisco como en el estándar abierto, los equipos Cisco tienen ambas funcionalidades. La MAC para identificar el proceso de PAGP. Los modos, tenemos el modo auto y el modo desirable, ¿sí? Básicamente, por ejemplo, me recuerdo algunas preguntas que hacían antes en el examen, era, bueno, ¿cuál de los modos inicia la comunicación? Si yo coloco el modo desirable, entonces este señor va a iniciar el proceso de negociación con el otro switch para establecer un Ether channel. Mientras que el modo auto no lo hace, el modo auto es como un modo pasivo. Si yo quiero formar un Ether channel utilizando PHP, el de Cisco, tengo varias opciones. Puedo utilizar en un extremo del switch auto y en el otro extremo del switch desirable, o en los dos extremos del switch desirable. Lo que no podría tener es dos veces el modo auto en los dos extremos del switch. Esto es lo contrario en LACP.
Lo que cambian son los nombres, porque básicamente el proceso es básicamente el mismo. Tenemos el passive y el active y tenemos su respectiva MAC. Esto es importante porque esta es información que uno ve cuando ve las tablas de MAC. Uno tiene que saber más o menos de qué se trata lo que uno está viendo allí. Algunas otras configuraciones, bueno, básicamente tenemos que elegir un grupo, ¿sí? Para podemos crear varios Ether Channel y en teoría, bueno, los miembros de ese grupo son los que deberían estar comunicándose. Luego tenemos aquí esta opción que está aquí que dice Non-Silent, que nos dice, bueno, para poder formarse, entonces primero tengo que recibir un paquetito de PHP, ¿sí? Eso está interesante. Así que no lo formo hasta que no reciba el mensaje. Y aquí está la configuración. Es tan sencillo como ir a los puertos físicos a los cuales quiero incluir en un grupo e indicarle a continuación cuál es el grupo al cual quiero que participen y el modo me dice el protocolo que quiero usar. Ven que aquí en este caso han utilizado la opción Active, así que esto significa que es del modo estándar abierto. Ahora todas las configuraciones que yo haga se hacen sobre el enlace lógico. Vean que aquí ahora recibió este nombre por channel 1. ¿Por qué? Porque usted escogió el grupo 1. Entonces eso crea un puerto lógico que se llama por channel 1. Y sobre ese enlace virtual, por así decirlo, yo hago la configuración. Por ejemplo, en este caso se hizo el comando switch por mode trunk. Entonces, este comando está afectando realmente físicamente a los puertos y gigabit Ethernet 101 y 102. ¿Sí? Todos los comandos que yo aplique sobre la interfaz virtual se aplican de forma uniforme en los puertos físicos. Si yo por alguna razón lo hiciera al revés, pues tendría que asegurarme que todos los puertos que forman parte del bundle o del port channel estén así, estén iguales. Verificación, hacemos el comando show Ether channel summary. Buscamos esto, ¿no? Que diga aquí SU, que significa que está en port channel, que está en uso, ¿verdad? O que los puertos digan que está en P. Y luego el protocolo, bueno, que sea el protocolo adecuado. De todas maneras, esto no se forma si la negociación no fue exitosa, si los dos extremos del vínculo no formaron exitosamente la asociación, lo cual incluye todos los pasos que hablamos previamente de que sea el mismo puerto, mismas configuraciones, etcétera. En teoría hay un límite de hasta 8 links que podemos unir, ¿sí? De cualquier manera, uno siempre antes de hacer implementaciones como esta tendría que revisar el datasheet de los equipos. También podemos verificar la configuración propia del vínculo lógico, haciendo, por ejemplo, un show interface por channel, y ahí es donde veríamos el resultado de que el bandwidth se incrementa, ¿no? Nótese que aquí no se está incrementando el bandwidth de una interfaz física, sino que estoy sumando el uso de ambas interfaces de forma simultánea. También podemos hacer el comando show interchannel port y algunas otras combinaciones de este comando para ver cuáles son los estados de los puertos, qué información está pasando por allí. Tenemos aquí el comando show LACP neighbor y para ver quiénes son los vecinos que estamos viendo por LACP y también el de PHP, show PHP neighbor. Más verificaciones, también podemos ver el show LACP counters o el show PHP counters. Nos muestra, bueno, cuánta información está enviando, así podemos asegurarnos de que está pasando tráfico por allí. Algunas configuraciones extra, podemos hacer aquí un show LACP internal y nos muestra, o bueno, la idea, la intención de esto es que podamos verificar con cuánto tiempo se están haciendo el envío de paquetes de LACP, ¿sí? Básicamente para determinar cuál es o sea, para que se forme más rápidamente el port channel. Tenemos la opción LACP Rate Fast, por ejemplo. O podemos configurar esto para que se considere que un port channel está activo con el comando port channel minimum links. Estaríamos indicando, bueno, cuántos vínculos físicos deben estar dentro de un port channel para considerar que el vínculo esté arriba, ¿sí? Si no se llega a ese número de vínculos, entonces no se forma el port channel, ¿sí? Ahí hacen, por ejemplo, pueden ver en el ejemplo que se hace un mínimo de dos, se apaga uno de los dos y entonces el port channel se viene abajo. Ya no hay nada en port channel. Em,
También tenemos esto de System Priority. Podemos determinar en el caso de LACP cuál será el switch master para un port channel. Y porque, bueno, ese switch es el responsable de escoger cuáles son los miembros de las interfaces que son activos para un port channel. El máximo número de interfaces que está asociada en ese port channel es el que básicamente tomaría esas decisiones. Entonces podemos determinarlo con este comando LACP System Priority. También podemos colocar prioridades a los puertos. ¿Sí? Los troubleshooting básicamente pasan porque nos aseguremos de que la configuración de los puertos es exactamente igual. ¿Sí? Básicamente pasa por ahí. Al final uno termina reiniciando los puertos en caso que lleguemos al extremo de que confirmando de que todos los puertos son iguales, haya igual todavía problemas de interchannel. Esta es otra parte interesante de los port channel, son los famosos algoritmos con los cuales se hace el balanceo de carga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes se están preguntando, bueno, ¿cómo los switches deciden por qué enlace mandan una trama y por qué enlace mandan la otra trama? Para así usar simultáneamente los dos vínculos, o los tres, o los cuatro, o los ocho. Bueno, lo hacen en función de estos algoritmos que nosotros podemos seleccionar con el comando global port channel espacio load balance y luego a continuación determino cuál es el algoritmo que quiero utilizar. Lo puedo hacer basado en la IP de destino, la MAC de destino, una combinación de Source and Destination IP Address, una combinación del Source MAC Address, del port de TCP. Puedo utilizar una combinación bastante interesante de atributos para lograr esa configuración. ¿Sí? Y bueno, ese es un resumen del capítulo número 5, donde nos hablan de DTP, Ether Channel, LACP y los algoritmos de balanceo de carga de Ether Channel y también del protocolo BTP, que lo hablamos al principio de la presentación. Bueno, como siempre, ampliar datos donde en la guía, asistiendo a clase, haciendo preguntas. Si usted está viendo después esto en cualquier otra plataforma, deje sus preguntas abajo y trataremos de responderla a la brevedad posible. Igual también la comunidad, si tiene alguna respuesta a alguna pregunta que ve de alguno de los compañeros, pues siéntese en la libertad de practicar, porque dicen por allí que también enseñando se aprende. Yo repaso muchísimo con estos procesos y se refuerzan esos conocimientos en mi mente, así que usted también puede hacer lo mismo. Por lo pronto, nos despedimos, no sin antes invitarlo a que se una por nuestras redes sociales y esté muy atento a todos los servicios que desde CCNA les proporcionamos. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego.